Bueno, buenas tardes para todos los, todos los grupos presentes y para toda la gente que nos está siguiendo desde Base Marambio, Puerto Esperanza, ya en Misiones, en Humahuaca, por ejemplo. ¿Dónde más nos estaban siguiendo? Altagracia, Argüello, sí, señor. Y toda la gente de acá del corredor de Sierras Chicas que ahora está trabajando y que ve después el encuentro. Amigos fieles en Buenos Aires, ¿en capital o en provincia de Buenos Aires? Provincia. Bueno, un saludo grande, un abrazo en el Jesús del Adviento, sobre todo en la María del Adviento, ahora que estamos a punto de celebrar el 8 de diciembre, de armar el pesebre, ese hermoso legado de San Francisco de Asís, ¿no? Nosotros estamos armando también las coronas de Navidad, prendiendo las velitas para ir iluminando la casa. Bueno, queremos contarles que hoy llegamos al último de esta propuesta de encuentros híbridos, porque ha sido uno virtual, otro presencial. En este caso, nuestro último encuentro del 2022 es sobre lectura orante de la Biblia y hoy está pensado estrictamente como taller. Es decir, la idea es trabajar en un taller. Vos no tenés una disertación sobre el motor de la camioneta o del auto, sino que abren el motor y se ponen a arreglarlo. Entonces, bueno, en este caso vamos a abrir la Biblia, no la vamos a arreglar la Biblia, vamos a tratar de abrir nuestra vida y arreglar nuestra vida con las herramientas de la Biblia. Al revés, ¿no? Entonces, bueno, la idea es invitarles les contamos a la gente que lo va a ver después, les vamos a subir este pequeño subsidio que está acá, con los pasos de la lectura orante que ya nos describió Lucy Riva en el encuentro pasado, que para los que no lo vieron lo pueden volver a ver. Y de paso, alguna de las chicas, Barbie, ¿quieres ayudarme? ¿Cómo era el protocolo ese que yo nunca me acuerdo, que hay que tocar una campana? Pueden ver el encuentro que está subido al sitio web que es animacionbiblica.ar. Allí en talleres anteriores están todos los encuentros y si lo quieren ver directamente desde YouTube tienen que buscar nuestro canal también como Animación Bíblica o desde la misma página web pueden ir a YouTube y poner la campanita y suscribirse para enterarse cada vez que haya un nuevo video nuevo levantado. Fantástico. Ponemos un dedito para arriba. Ahí, ¿no? O ese es el... También. También. Si les gusta, obviamente. Y si no, por favor, ponen sus críticas para que vayamos mejorando. ¿Sí? Agrego también que nos encantaría para el taller de hoy que dejen sus comentarios después que hagan la actividad del taller para compartir no solo con los que estamos hoy presencialmente, sino con toda la gente que se suma a través de la virtualidad. Perfecto. Así que repetimos, la dirección era animacionbiblica.ar. Animacionbiblica.ar. Bueno, gente, para empezar, como hacemos habitualmente, vamos a hacer una oración para ponernos también a abrir nuestra vida a la palabra y que, en algún sentido, el espíritu que iluminó a geógrafos durante los siglos también nos ilumine ahora para poder interpretar la voluntad de Dios a través de la palabra escrita, la palabra inspirada, pero que al mismo tiempo nos pone en contacto directo con esa energía de Dios que nos mueve a buscar su reinado entre nosotros. En este caso es una oración al Espíritu Santo, que la van a encontrar después en esta pequeña hojita que vamos a subir. Ahora les invito a que lo recemos entre todos, si puede ser. Nos ponemos en presencia de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo en una vida nueva según la palabra y ser para todos en el mundo un enviado del Señor, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. La idea ahora es, como les decía recién,
armar verdaderamente este encuentro como taller. Así que la gente que lo va a ver después, lo que van a tener que hacer es agarrar sus Biblias y tratar de trabajar ahí en casa. El esquema es, vamos a recordar los 4 pasos que componen la Lectio Divina, o sea, la lectura orante de la Biblia. Luego lo vamos a ver en concreto en un encuentro, vamos a hacerlo más breve quizás. Trajimos, este subsidio también está subido ya en nuestro sitio web, lo van a poder ver, se llama Lectura Orante de la Biblia, Ruth, Pan, Familia y Tierra. Creo que está como Ruth, propuesta de lectura orante, una cosa así es el título con el que está subido a las redes. Y es ni más ni menos que un encuentro en 3 momentos distintos para hacer lectura orante en grupos. En este caso, Lucy Rivas, que fue nuestra disertante anterior, lo que hizo fue armar un encuentro en 3 momentos, tomando todos los pasos de la lectura orante, pero uno de esos momentos lo dividió en una cantidad de grupos para que si hay una buena cantidad de gente participando en la comunidad, lo puedan hacer. La idea es, una vez que veamos el ejemplo de cómo está estructurado ese encuentro, nosotros nos vamos a dividir en grupos acá y vamos a intentar tomar alguna lectura de Navidad y armar nuestra propuesta de lectura orante. Entonces y después la vamos a poner en común. Entonces nosotros vamos a hacer un corte en la grabación. Ustedes no van a ver todas las discusiones del trabajo en grupo porque se hace largo e innecesario, porque está bueno que ustedes lo trabajen también después en sus casas o en sus capillas, en sus comunidades, etc. Y entonces la idea es que después que terminamos los trabajos en grupo, vamos a poner en común el resultado de lo que hoy hicimos. Básicamente nos llevaríamos 2 encuentros para proponer en nuestras comunidades para Navidad. En nuestras comunidades o para hacerlo en nuestras familias, por ejemplo, o con los vecinos, con quien nos guste. ¿Sí? Bien, entonces, manos a las obras, decían los chicos de la Luthier. Nosotros teníamos en el encuentro pasado, incluso una persona lo había preguntado, ¿es lo mismo Lectio Divina que lectura orante? Bueno, con el tiempo se han ido haciendo pequeñas distinciones. A mí me parece innecesario hacer tantas distinciones, porque después le ponemos 10.000 nombres distintos a las mismas cosas. Pero básicamente la propuesta de lectura orante está tomada de la Lectio Divina. Lo que pasa es que la Lectio Divina fue un método que caracterizó a algunas comunidades religiosas o monacales como una forma de degustar, rumiar la palabra y celebrarla. Y eso lamentablemente no era patrimonio de todo el pueblo de Dios, porque recuerden ustedes qué pasaba en las misas hace 300 o 500 años atrás. Teníamos cantidades de altares a los costados, porque como la mayoría de la gente no hablaba latín, no se sabía bien qué es lo que estaba diciendo el sacerdote, entonces incluso llegamos a proponer oraciones alternativas para que la gente estuviera rezando mientras el sacerdote rezaba la misa. ¿Para qué? Y por eso también caímos en la trampa de que decimos el Padre va a rezar la misa. No reza el Padre la misa. Celebramos todos, no es que uno reza, todos rezamos, ¿no? Entonces en ese sentido era parte de un momento en el que se masivizó de tal manera, se transformó en un dato cultural mucho de la liturgia cristiana y perdimos, por falta de educación en ese sentido, perdimos esa posibilidad de participar activamente. Por eso también después la Reforma luterana invitó a volver a la palabra. Bueno, agarremos más la palabra y menos los libros de oraciones, los oracionales, los breviarios. Con eso también lo que pasó fue que tiramos, el agua con el bebé y todo, ¿no? Cuando sacudimos la palangana tiramos todo. Y nos olvidamos que había muchas tradiciones muy interesantes, por ejemplo, la Lectio Divina. Y cuando la recuperamos y se empieza a socializar, aparece esto de llamarle lectura orante de la Biblia con el deseo de que se
popularice esa práctica. Y entonces empezamos a traducir los momentos de la lección divina en otros momentos, a veces simplificándolos, a veces complejizándolos. Pero básicamente, ¿cuáles son los momentos de la lectura orante de la Biblia? En latín se decía lectio, meditatio, oratio y contemplatio, ¿no? Que no es otra cosa, lo voy a ir escribiendo por acá, a ver, que, vamos a ponerlo, no sé si ahí se ve bien, Cristian. La lectura orante tiene estos 4 momentos, ¿no? Uno, el de la lectura, otro, el de la meditación, el tercero, el de la oración, y el cuarto, el de la contemplación. Si podemos habilitar el otro micrófono, tal vez lo que podemos hacer es ir compartiendo entre nosotros, porque ahí en ese pequeño subsidio que estamos siguiendo acá, hay alguna pequeña descripción. Entonces, si alguno de ustedes tiene ganas de leerlo, así vamos también variando un poco las voces, vamos a ver a qué nos referimos con cada uno de estos momentos. A ver si podemos repasarlo. En el caso de la lectura, a ver si podemos leer ahí donde dice, ustedes tienen en ese cuadradito preguntas que explican de qué se trata leer, meditar, orar, contemplar, y se le ha agregado otro momento más después. Leer. ¿Qué dice el texto bíblico de la palabra? Comprender la palabra para descubrir lo que Dios enseña mediante el autor inspirado. Ahí está. ¿Ahí está? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Claro, la lectura es el encuentro con lo que el texto dice. Esto parece algo tan natural y sin embargo muchas veces no nos encontramos con el texto, porque ya lo hemos leído a veces por ejemplo, los textos de Navidad. ¿Cuántas veces lo hemos leído? No le podemos hacer decir al texto cualquier otra cosa. Pero a veces pasamos por alto detalles. Este año nosotros hemos estado viendo, cuando veíamos geografía bíblica, sociología bíblica, historia bíblica, veíamos que hay personajes que nosotros los desconocíamos, ¿no? O por ejemplo en este simple método de identificar actores, personajes, acciones, es decir, los verbos, qué es lo que hacen estos personajes, y lugares, a dónde lo hacen, desde dónde se trasladan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de leer, estamos hablando de dejar que la palabra nos penetre. Y acá entonces me permito agregar alguna sugerencia, pero por favor, si pueden, ustedes anímense a sugerir cosas que ustedes hacen en la lectura. Por ejemplo, nosotros ayer, que estábamos leyendo los textos bíblicos del segundo domingo de Adviento, lo que hicimos fue, leímos la primera lectura, leímos luego el Evangelio, sacamos de ahí 2 ideas, pero luego habíamos seleccionado previamente algunas frases, ayer del profeta Isaías y luego de Mateo, me parece que era, el texto de Mateo, sí, algunos párrafos los volvimos a leer y dejamos un momento de silencio. A veces la lectura puede tener esa dinámica. Se lee una vez, se deja un ratito de silencio, lo lee otra persona, si leyó un varón, después lee una mujer, si leyó un adulto, después puede leer un niño. Dejamos un ratito más de silencio y podemos hacer eco, que la gente vuelva, que los que están participando de la comunidad vuelvan a leer el texto en silencio, si cada uno tiene la palabra, y entonces repite alguna frase que le resultó interesante. No importa que se repitan las frases, nos estamos encontrando con la palabra. Y hay veces que hay palabras que hacen como eco. Ese es el momento de la lectura. ¿Se les ocurren algunas ideas alternativas que podrían surgir? En uno
oportunidad, cada uno iba leyendo un versículo, no importa la cantidad que fuera de personas. Entonces, entre todos íbamos proclamando el Evangelio y entre todos íbamos construyendo el texto. Espectacular, Claudia. Y bueno, y otra que se me ocurre también es tomar los verbos, hacer eco de los verbos que tiene la lectura, porque bueno, lo hace, le pone acción, digamos. Claro, le pone un énfasis particular, tal cual. Entonces, queda claro, muchísimas gracias Claudia, que este momento de la lectura es un momento para escuchar, dejar que haga eco, que resuenen palabras, verbos o versículos, está muy bueno, uno va leyendo un versículo cada uno, o lo proclama uno, y después se vuelve, después de un ratito de silencio, se lee versículo por versículo. Esto es interesante porque muchas veces nuestros encuentros litúrgicos o nuestros encuentros de oración están tan llenos de una canción, una lectura, se lee una reflexión o alguien, que no queda tiempo para esos silencios que le dan volumen a la palabra. También es importante jugar con esos silencios, dejar que haya un momentito para que la palabra irrumpa en un silencio de apertura, un silencio abierto. ¿Sí? A mí me resulta útil comparar textos entre 2 o 3 Biblias. Claro. Entonces, no siempre son iguales las expresiones, y entonces uno encuentra qué es lo central en la escritura. Claro. Tal cual. También otra posibilidad es esa. ¿Sí? Acá tenemos otra variante más, que sería, para los que no alcanzaron a escucharlo, leer no solamente de una versión de la Biblia. Estoy leyendo de la Biblia de Jerusalén y de repente hay otra persona que tiene la Biblia latinoamericana, el otro tiene la Biblia del nuevo pueblo, la Biblia del pueblo de Dios, y se leen la misma lectura en distintas versiones. Y ahí a veces surgen alternativas. Yo quiero sumar que por ahí cuando la lectura es en comunidad, si son muchas las personas y no todos tienen una Biblia, a veces para los que somos más visuales, es lindo que se proyecte también el texto, poder seguir la lectura. Y también otro recurso que se usa mucho en las misas de Navidad o de Pascua es que los diálogos se interpreten con las voces femeninas y masculinas que correspondan, eso ayuda más a escucharla. Miren la cantidad de ideas que ha surgido acá entre nosotros. Eso que no somos una gran multitud, pero imagínense si ustedes van poniendo ahí en el chat, era del YouTube, ir poniendo los comentarios, ir poniendo más ideas, porque esto nos va a dar la posibilidad de que después cuando se va leyendo van surgiendo 10.000 ideas. Muchísimas gracias. ¿Avanzamos un poquito? Entonces, una cosa que a mí me gustaría decir, y perdonen por ahí la vehemencia, nos estamos olvidando de una cosa que no es menor. En un encuentro de lectura orante, si lo hago yo solo, yo sola, en mi casa es una cosa. Si lo hacemos en familia, por ahí, sobre todo si hay familias que están muy avesadas con esto, entonces se sientan en torno a la mesa o donde sea, ahí que se reúnen y no se están saludando de vuelta. ¿Qué tal, cómo te va? Yo soy el papá. Hola. Pero cuando lo hacemos en comunidad, esto no es una obviedad. Y vieron que hay veces que, sobre todo los que son un poco vergonzosos, y digo son porque yo perdí un poquito la vergüenza, que somos más caraduras, no tenemos problema en pararnos y decir qué tal, cómo les va, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Pero hay mucha gente que por ahí les da mucho miedo. Están prestando el servicio de animación, pero o no recibieron la formación necesaria, o si la recibieron, lo hacen con todo un bagaje de timidez, de pánico escénico, que les da un poquito de vergüenza salirse del libreto. En esos casos es conveniente poner, saludamos a la gente, damos la bienvenida, porque incluso si yo recuerdo siempre un cura español que era muy tímido, entonces le costaba mirar a la gente así a los ojos.
Le costaba. Entonces, ¿qué hacía? Él miraba, cuando había mucha gente, miraba a la gente donde terminaba el pelo, ¿viste? Entonces, cuando había cierta distancia, parecía que te estaba mirando a la cara, pero no te miraba. Él se quedaba tranquilo. Bueno, esto es muy importante cuando uno hace un encuentro donde vamos a invitar que surja la presencia de Dios en su inspiración. Poder mirarnos, poder saludarnos, poder reforzar que estamos en una comunidad de hermanas y de hermanos, reconociendo la maternidad y la paternidad de Dios, haciéndonos comunidad fraterna, comunidad sorora. Entonces, antes de la lectura, démonos la bienvenida, saludémonos, incluso hasta a veces es necesario darse un tiempito para decir, bueno, ¿de dónde venimos? Ese es el sentido que en la liturgia tiene el canto de entrada. ¿Por qué está el canto de entrada? Porque cada uno viene de una voz distinta. Y poner todas las voces al unísono, es poner también todos los corazones al unísono y decirnos, hacemos una sola voz que ora a su Dios. Entonces, lo agrego, perdón, porque la gente que está viendo esto, nosotros vinimos a hablar de la lectura orante y yo estoy metiendo esto que es casi de teología pastoral o liturgia pastoral. Pero es importante que, si ustedes quieren, pongamos acá como número 0, ¿no? Darnos la bienvenida. Darnos la bienvenida, saludarnos. Bueno, entonces, hemos tenido ya la lectura con todas estas hermosas ideas. Podemos leer el segundo momento, la meditación. Meditar. ¿Qué dice el texto bíblico como palabra de Dios? Actualizar la palabra para entender lo que significa en mi vida. Ahí está, gracias, Claudia. Claro, acá sí aparecen los recursos hermenéuticos, ¿sí? E incluso podría ser para algunas comunidades que están muy avanzadas en los estudios bíblicos, podría ser exégesis bíblica, ¿sí? Pero básicamente el momento de meditación para nuestras comunidades se trata de estudiar un poquito el texto. Y acá entonces sí aparece la necesidad por ahí de buscar algunos subsidios. Si hay animadores de la palabra que por ahí no tienen libros a mano, pueden buscarlos en internet, ¿sí? O incluso, cuando haga falta, la gente que nos está viendo por las redes sociales, si después dice, mira, vamos a preparar un encuentro para Cuaresma y nos faltan recursos, nosotros hemos dado durante estos encuentros varias páginas, escríbanos y nosotros les ayudamos a buscar. No es que lo tengamos todo resuelto, pero sí uno se va poniendo canchero en esta posibilidad de buscar subsidios bíblicos y entonces poder acercarle a otras comunidades otros recursos. También nos pueden escribir al mail info@animacionbiblica.ar. Bueno, muchísimas gracias, Barbie. Pero en definitiva, acá sí se trata de empezar a hacer análisis. Es decir, si acá leímos, nos expusimos ante la palabra, hicimos eco, acá ya, por ejemplo, en el caso que vos decías, Guillermo, cuando vos decías, leemos varias distintas versiones. Bueno, acá empezamos a trabajar. ¿Qué es lo que tiene de distinta esta traducción de esta otra? ¿Por qué traduce este verbo de esta manera? ¿O por qué aparece esto como un adverbio? Es decir, empezamos a marcar, ¿no? Si algún animador bíblico de repente, o animadora bíblica, perdón, ha llevado el texto para que todos lo tengan escrito, supongamos que lo tengan con una letra más grande, porque por ahí algunos dependemos del anteojo y por ahí no hay buena luz, viste que no en todas los salones o los lugares donde nos reunimos hay buena luz. Lo llevaste con letra más grande, bueno, podemos ahí marcar, podemos llevar un lápiz, un color y empezar a rumiar la palabra. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué es lo que hacen? Acá empezamos a aplicar todo lo que aprendimos de sociología, historia, bíblica, ¿no? Los grupos, por ejemplo, ayer Juan el Bautista, en la lectura del Evangelio, estaba enojadazo, y dice, raza de víboras, porque había saduceos y fariseos. Y yo decía, ¿quiénes son los saduceos y los fariseos? ¿Por qué estaba tan enojado este hombre para decirle, son unas víboras, ¿no? Bueno,
porque había una movida por ahí leguleya, ¿no? Demasiado legalista para entender el acceso a Dios, y se habían quedado en la formalidad y no en el espíritu, ¿no? Y la lectura de ayer nos hablaba fuertemente del espíritu. Entonces, acá es donde empezamos a trabajar el texto. ¿Cómo empieza el texto? ¿Cuál es el problema que se plantea? ¿Cómo se resuelve? Estamos ante, no sé, la división de los panes, o mal llamada multiplicación de los panes, ¿no? La división de los panes. Los discípulos presentan un problema. Che, esta gente tiene hambre y mirá la hora que es, por favor, ¿va a cerrar el supermercado chino? Bueno, no, eso no decía el Evangelio. Los discípulos dicen, mandalos a que busquen, ¿no? Y Jesús le dice, a ver, ¿y qué tienen ustedes? Se presenta un problema. Y los discípulos dicen, mirá, acá no tenemos plata suficiente para comprarla todo. Claro, ellos están pensando en que la solución a las necesidades de la gente se hace si tienen plata o no tienen plata. Y Jesús le dice, denles ustedes de comer. ¡Ay, la flauta! Entonces tienen que ver qué es lo que tienen, dejar de maldecir lo que tienen, bendecir lo que tienen y repartirlo equitativamente, y sobra. Bueno, a ver, vamos meditando. ¿Cuál es el problema que se plantea? ¿Qué solución proponen unos? ¿Qué solución propone Jesús? O si se trata de un cántico, ¿no? Leemos el Magnificat, ahora que lo vamos a leer dentro de poquito en la liturgia de Adviento. Una adolescente embarazada, ¿no? Puesta en signo de pregunta. ¿Quién es el papá de esta criatura, ¿no? Y incluso José ahí que dice, bueno, yo no sé si no convendrá divorciarnos, entonces que ella se vaya con... Y aparece todo este discernimiento. Y ella dice, Dios hace justicia a los pobres, tira al suelo a los que se creen que la saben todas, a los poderosos, y levanta a los pequeños. El coraje de esa adolescente. ¿Cuál es el problema que aparece allí? Y hay un problema de injusticia, hay un problema de falta de reconocimiento, y Dios viene a reconocer, a poner en valor. Meditamos. Es un momento donde dejamos que la palabra nos haga preguntas a nuestra vida y nosotros le hacemos preguntas a la palabra desde nuestra vida. Hacemos ese esfuerzo por ver qué está diciendo el texto bíblico que podemos llevar, actualizar a la vida de hoy. Las preguntas que traemos, podemos comparar circunstancias planteadas por el Evangelio, por el texto bíblico que hayamos tomado, y compararla con situaciones de la vida de hoy para hacer preguntas de la vida al texto y del texto a la vida. Por ejemplo, en el texto que vamos a tomar ahora como modelo, que ustedes lo pueden ver después colgado en nuestras páginas, Lucy Riva ha tomado bello texto sapiencial el texto de Ruth, y le ha puesto como título Pan, Familia y Tierra, ¿no? Y ahí ella, por ejemplo, pone en el momento de la lectura, ella ya lo da por supuesto, y en el momento de la meditación, ella ha puesto el estudio del texto, la clave histórica, la clave literaria, cuestiones de vocabulario, palabras que acá pueden haber quedado sin entender, entonces vamos a un diccionario, lo trabajamos. Obviamente que si la lectura nos llevó 10 minutos, esto puede llevarnos un poco más, puede llevarnos 20 minutos, media hora, pero tampoco se nos pueden ir 3 horas en la meditación, porque si no pierde sentido el que sea un momento de lectura orante. ¿Sí? Esto es importante decirlo porque la lectura orante no es un momento exclusivo de estudio bíblico. ¿Sí? Todo lo que hagamos en la meditación es un subsidio, una ayuda a que podamos rezar. ¿Sí? ¿Se les ocurren algunas ideas en este momento que podemos tener en cuenta para el momento de la meditación? Así como se nos ocurrieron ideas para la lectura. Es el momento también donde se puede representar, en el caso, por ejemplo, que haya jóvenes, representar roles de la lectura o
como esto de traerlo a la vida, a situaciones de la vida cotidiana, de lo que ellos están viviendo, por ejemplo, en los jóvenes, ¿no? En relación a la meditación que se haya realizado. Totalmente. Y se me ocurría otra cosa que son los mapas, ¿no? Esta geografía bíblica a la hora de ubicar también los espacios geográficos que también tienen que ver con los espacios sociales de la Biblia, ¿no? Totalmente. Totalmente. La verdad que en esto, todos los recursos que podamos, sobre todo los que somos animadores de la palabra, por ahí es conveniente para que no se nos vaya el encuentro en una tremenda teorización sobre exégesis bíblica, llevar algunos recursos que ayuden a actualizar la palabra. Evidentemente va a hacer que de la lectura podamos pasar a una disposición integral de la persona y de la comunidad para el diálogo con Dios más fácil, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo vamos a ver después. Lucy, por ejemplo, pone acá cuando viene el momento de la meditación, después de haber leído, pone la clave literaria. Antes les había dicho la clave histórica, en qué época se dio, y en la clave literaria habla de qué género se está usando, si es apocalíptico, si es género poético, sapiencial, evangélico, si es género epistolar. ¿De qué se trata esta lectura que estamos? Y agrega algunas otras cuestiones, por ejemplo, palabras que le parecen clave, por eso también había puesto lo del vocabulario, algunas claves teológicas, ¿no? Y después pasa al segundo momento, que es la actualización del texto, donde, como vos bien decías, puede ser interesante representarlo en la vida cotidiana, siempre y cuando el momento de la mímesis, de la representación, de nuevo, no cope tanto que deje de ser lectura orante, ¿no? Que a veces puede ser muy útil en algún momento, pero que no resulte distractivo, ¿sí? Una pregunta. No sé en cuál de los momentos correspondería, pero yo recuerdo una vez un ejercicio que me hicieron hacer en un retiro que me parece muy lindo, muy sencillo, que era tomarse la licencia de interpretar los sentimientos o las emociones de alguno de los personajes de la historia, o identificarse con algunos de esos. Tomar nota y después, cuando se pasa la oración, es ver por qué uno se identificó y hacer la conexión con uno mismo. Bellísima oportunidad para profundizar la lectura, porque, claro, no es lo mismo si aparecen muchos personajes, verlos a todos en su conjunto, que de repente decir, bueno, a ver, unos van a meditar sobre cómo viven, no sé, la oración en el huerto de los olivos, cómo lo viven los discípulos que se están durmiendo, los 3 que fueron con él, ¿no? O cómo lo viven los otros que quedaron más lejos, cómo lo vive Jesús, y de repente por ahí en la meditación separar, a través de papelitos, a través de lo que sea, ¿no? Separar los personajes y decir, bueno, ustedes van a meditar, o incluso que cada uno elija. Yo quiero meditar cómo lo está viviendo, no sé, la comunidad que quedó en Jerusalén, o los discípulos que están durmiéndose al lado de Jesús, o cómo lo está viviendo Jesús, y tratar de pensar sentimientos que podrían haber allí, si eso se condice con lo que el texto habla, ¿no? Para tampoco fantasear de una manera tal que uno se vaya del texto, ¿no? Pero evidentemente está buenísimo el recurso, buenísimo el recurso. Seguimos entonces. Te dejo, Juven. Uno de los... Perdón, ahí está. Bueno, vamos al tercer paso. Luego de la lectura, la oración, la meditación, vamos al momento de la oración. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué me hace decir al Señor el texto bíblico como camino de oración? Orar con la palabra para dialogar con el Señor y celebrar la fe cristiana. Claro, acá ya aparece esta actitud de diálogo.
escuchamos, rumiamos y acá dirigimos la palabra. Entonces aparece esta apertura a la inspiración divina, a dejarme interpelar por Dios y responderle, que puede estar dado, por ejemplo, tiro algunas ideas y seguimos dejando que aparezcan más propuestas. Puede ser, por ejemplo, a partir de esta idea de meditar sobre los sentimientos o meditar sobre las acciones, cuando vos decías los verbos, ¿no? Meditamos sobre las acciones o meditamos sobre los conflictos, ¿no? Aquí, en la oración, pueden empezar a aparecer preguntas. Me gustaría preguntarle a Dios a dónde su voluntad nos encamina en una situación como la que de repente estamos viviendo aquí, en nuestra zona, con este problema, con aquel problema. Levantar preguntas, poner nuestras inquietudes y nuestros cuestionamientos en manos de Dios. O al revés, poner de repente palabras que hemos escuchado y hemos rumiado aquí y poder repetirlas. Aquí ya se trata de un momento de oración, un momento de diálogo donde la comunidad habla con Dios a partir de lo inspirado en la lectura. Pueden ser también a veces pequeñas letanías, donde tomada de la lectura uno de repente pone como oración común una frase que la recogemos de la lectura. De repente, no sé, cuando Jesús con su saliva toma tierra y hace barro y se lo pone en los ojos, ¿no? A un ciego. Y de repente, Señor, devuélvenos la vista. Tomamos de allí una oración común y empezamos a hacer oración entre todos, hablando de en qué cosas deseamos ver un poco más claramente, deseamos ver en profundidad, ¿no? Entonces uno toma de la meditación elementos que lleva a la oración. ¿Qué otras cosas se les ocurren que podríamos hacer en ese momento como sugerencias para la oración bíblica? Pedir discernimiento, o sea, pedir en algún momento, no sé en qué etapa iría, pero una iluminación para poder entender lo que estamos leyendo, por ejemplo. O comprender y entender lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra. Pero hay que pedirle a Él, a Dios, que nos ilumine. Claro. Tal vez eso, Vero, podría ser un poquito antes o en la bienvenida, como oración de bienvenida, como la que leímos recién al Espíritu Santo, ¿no? Aunque no está de más volverlo a pedir de repente acá, antes de comenzar el momento de oración. Es interesante porque a veces nos pasa en la misa, ¿viste? Que el grupo de liturgia ha preparado la oración colecta, ¿no? La oración de los fieles, ¿no? Pero la lee el que dirige la misa, ¿no? Y entonces no es oración de los fieles, es oración del que dirige la misa, porque la oración colecta tiende a colectar las intenciones de todos, ¿no? Entonces de repente, en ese momento, poder poner juntos la oración como oración colecta, que cada una pueda hablar y plantear su necesidad, su agradecimiento, su pregunta, su deseo o incluso su sentimiento, ¿no? Su sentimiento de desazón o de entusiasmo, de optimismo o de incertidumbre. ¿Se les ocurren otras sugerencias para el momento de la oración? Allá, Guillermo. Meditación y oración. Uso dos parábolas que las contrapongo. La de la oveja perdida y la del hijo pródigo. La oveja perdida, Jesús la va a buscar, el pastor, el buen pastor, porque está perdida, no sabe volver. En cambio, el hijo pródigo se fue
El Evangelio dice allí, el Padre lo ve venir. Se ve que lo esperaba, pero no lo va a buscar porque Él decidió irse. Claro. Tal cual. Lo uso mucho así como ya hay saco para enriquecer un poco lo que voy a decir cuando hago celebración de la palabra. Claro. Tal cual. Claro, Entonces, comparo parábolas. acá aparece, bueno, ahí cuando el género es de parábola, uno puede jugar con las imágenes. Entonces podría ser que, bueno, ahí en los salmos hay algunos recursos que están muy interesantes. Otra vez cuando hagamos algún estudio de los salmos, vamos a dedicarnos a eso. Anáforas, epíforas, que es cuando uno usa para orar frases que se repiten, ¿no? Tipo mantras, sea al comienzo o al final, ¿no? Entonces a veces habitualmente nosotros hacemos epífora, ¿no? Usamos una misma frase para cerrar nuestras oraciones. Cada uno dice algo y todos los demás repetimos lo mismo. Pero a veces se puede hacer al revés, anáfora. Uno dice algo en común y después cada uno va agregando algo distinto al final. Se pueden jugar con distintas formas o a veces también se pueden buscar canciones, por ejemplo, como canciones que a veces van muy bien con el texto bíblico que se acaba de meditar y que pueden servirnos de repente para cantarlos. A veces no hace falta que sean toda la canción entera, sino que a veces puede ser simplemente un estribillo y cada uno va haciendo una oración y cantamos un estribillo. Decía San Agustín, ¿no? El que canta reza 2 veces. Yo diría el que canta bien reza 2 veces, porque a veces, viste, cantás como mi perro Zeus. Entonces, bueno, pero en comunidad podemos subsidiarnos. Ahí hay gente que siempre es más de entonar que lo que somos otros. Entonces pueden ayudarnos. Pero acá en la oración tenemos que disparar la creatividad justamente para permitir ese diálogo, decirle a Dios. Y en eso también es bueno, lo digo porque nosotros hemos estado también trabajando el tema de esta situación tan dramática que están viviendo algunos jóvenes en la pospandemia, de perder el sentido y la alegría de vivir, ¿no? Bueno, a veces también hay que dejar que en la oración emerjan también esos clamores que no siempre implican una respuesta. A veces los que estamos muy adentro de la iglesia nos parece hasta tan conmovedor que nos da miedo. ¿Se le podrá decir esto a Dios? Como si Dios no supiera los secretos de nuestro corazón. Deja que aparezca, ¿no? Hasta a veces la queja. ¿Por qué no actuás, no? Piensen en el huerto de los olivos, ¿no? Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿No? A veces la oración también tiene que permitir que en la comunidad aparezcan estas desazones, estos sinsabores, donde uno se presenta ante Dios a corazón abierto. Y el cuarto momento. ¿Quién se anima a leer el cuarto momento? El contemplar. ¿Qué camino muestra el texto bíblico como camino espiritual? Contemplar la palabra para ver el camino que me indica el Señor. Perdón. ¿Sumarte algo ahí? Sí, por favor. Recién cuando estabas diciendo lo de la oración, de poder hacer preguntas, yo pensé inmediatamente, digo, y qué interesante sería volver al texto, porque a lo mejor hay algo que ya nos está queriendo responder Dios en ese momento. Espectacular. Como puede que haya que esperar, ¿no? También hay que ser paciente cuando hay que esperar el momento oportuno, pero a veces es cuestión de volver a releerlo. Sí. Me parece que está en lo que acaba de leer Vera. Y hay lecturas, yo vuelvo a la lectura de ayer porque es la que tengo más fresquita en la cabeza, hay lecturas que te dejan picando una frase clave: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. De repente hay momentos, versos, ¿no? del texto bíblico que te dejan picando la frase, una frase importante, una frase central, como para cerrar el momento de la oración y abrir al momento de la contemplación. Acá en el momento de la contemplación es importante no tenerle miedo al silencio, ¿no? Lo que nos pasa a veces con
el momento de la adoración poscomunión. Muchas veces en nuestras comunidades enseguida le metemos ahí un canto porque da un miedo. Claro, si vos tenés 80 personas en la capilla y en la iglesia, bueno, de repente estas cuestiones tan masivas, a veces se genera un cierto malestar porque ya uno empieza a toser, a acomodar la garganta, el otro empieza a moverse. Pero a veces cuando estamos en comunidades más chiquititas, se presta que uno pueda poner un poquito de música y de repente si ha cerrado, como decía Bárbara recién, con una relectura de o la lectura entera de nuevo, o algunas frases claves de la lectura, ¿no? Da para dejar un momentito de silencio y ver, cum templum. La palabra contemplación es hermosa, viene de templum, que es la parte más alta de las montañas. Contemplar es lo que hacían los dioses. Desde el templo, desde la parte más alta, ellos veían hacia abajo. Bueno, cuando uno ha subido al encuentro de Dios, mira la historia, mira su vida, mira lo cotidiano. En algún sentido es tratar de ver desde Dios mi vida, nuestra vida de familia, nuestra vida de comunidad. Y a veces eso puede ser hecho en un momento de silencio, de escuchar una canción. Yo creo, a ver, permítanme, me parece que en este encuentro de lectura orante, sí, acá está, que Lucía nos dejó, ella propone una canción que seguramente la conocen todos, Color Esperanza. Espero que Sadaik no me corra después por nombrarla, pero propone la canción Color Esperanza y daría como para poner la canción y después dejarla un rato de encuentro con esa melodía, ¿no? Como una manera de pasar de la oración a este momento donde uno deja que Dios desde adentro nos permita ver, contemplar, ver su acción en la historia, su acción en mi vida, su acción en la vida de nuestros hijos, nuestros estudiantes, de los vecinos, de las vecinas, ¿no? Contemplar el paso de Dios por nuestra comunidad y degustarlo. Por eso este momento no puede estar tan cargado de palabrería. Este es un momento más para degustar. Decía San Ignacio, ¿cómo era, joven? Degustar íntimamente, ¿no? Los sentimientos que va despertando Dios en nosotros, ¿no? Disfrutar. La contemplación no tiene que estar tan cargada de ideas, sino más bien de esa emocionalidad abierta a hoy dirían los jóvenes, los más chicos, a una buena onda, a una buena vibra, que en definitiva es un buen espíritu, un espíritu de bendición que a veces se da en momentos de crucialidad, ¿no? Y aparece, no sé si hay alguno que se le ocurrió una idea y quiere aportarla para el momento de la contemplación. Dale, por favor. A veces la contemplación, he tenido la oportunidad de verla como la sensación de llegar a casa, como la sensación de cuando uno dejó de estar de paso, cuando uno se instaló, se relajó y puede empezar a ver los detalles que antes no veía porque estaba de paso. Y me parece que poder disfrutar de la contemplación es algo que una vez que se hace, uno dice, no, ¿cómo pasé tantas veces por acá y no me había dado cuenta? Tal cual. Vos sabés que a veces un recurso interesante, sobre todo donde se puede, es acompañar con la luz, ¿no? Apagar la luz, poner alguna velita, o si uno lo hace al aire libre, ¿no? En un campamento, con una fogata, ese momento en el cual todos quedamos mirando el fuego, ¿no? O mirando de repente las estrellas, ¿no? O mirando una imagen, porque a veces hay imágenes muy bonitas, ¿no? En la liturgia tenemos muchísimo. Cerezo Barredo, el misionero claretiano, tiene unos murales bellísimos, pero acá también en la zona norte un gran dibujante litúrgico que es Carlos Julio Sánchez, que tiene unos dibujos hermosísimos, ¿no?
sobre el Evangelio, sobre la Biblia en general, por ahí una imagen donde uno se concentrar para degustar, ¿no? En esto que vos decías, Barbie, no dispersarse en ideas o no dispersarse en palabras, sino al contrario, concentrar el corazón y la mirada en el paso de Dios por nuestra vida de comunidad, nuestra vida de persona. Y eso puede ayudarlo mucho. Una música tranquila, serena, algún ejercicio de relajación, como los que propone el padre Anthony de Melo o Carlos Vallés, ¿no? de pasar de la oración a un momento de serenidad y concentrarnos en una imagen. A los católicos nos gusta mucho, por ahí los hermanos evangélicos o protestantes de otras comunidades que por ahí nos acompañan, que suelen promover una cosa un poco más austera y con mucha razón, se les ocurren otras ideas. A los católicos siempre nos gusta poner alguna estatua, alguna cosa por el estilo. Bueno, pero a veces una lucecita puesta sobre alguna imagen puede ayudar. Nosotros en nuestra capilla tenemos una cruz que no tiene un Cristo, sino una cruz hecha con 2 troncos, una imagen tan sobria que puede de repente ayudarnos a contemplar o no, ¿no? Bien, en definitiva, la idea de la contemplación es un momento ya de degustar. Y acá le agregamos un último momento, el número 5, que no es parte de la vieja tradición litúrgica, sobre todo católica, pero que es indispensable para la transformación de nuestra vida cotidiana, sobre todo para que la lectura orante se transforme en energía transformadora de nuestra vida, que es, no sé si lo querés leer vos, Diego. ¿Qué me hace vivir el Señor a partir de su palabra? Testimoniar la palabra para actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. Exacto, es decir, el número 5, que es el actuar. El actuar como tal ya no es parte de la oración, pero sí es parte de pensar líneas de acción, compromisos que por ahí surgen, emergen de este entusiasmo que nos genera el encuentro, el saborear el paso de Dios por nuestra vida, el espíritu de la palabra por nuestra vida y que nos moviliza a una acción determinada. No siempre es conveniente hacerlo, sobre todo porque hay algunos momentos donde la comunidad está muy conmovida, se ha vivido momentos muy fuertes, pero sí es bueno sugerirlo porque tampoco es bueno pasar de una cuestión idílica de la contemplación para decir, Señor, quedémonos como Pedro, Santiago y Juan en el monte, ¿no? Quedémonos acá, hagamos 3 carpas y los demás allá abajo que sigan sufriendo, ¿no? Y Jesús dice, no, bajemos, muchachos, bajemos después de la transfiguración porque hay que seguir transformando la vida. Entonces, ese actuar en algún sentido intenta bajar del monte a la transformación de la vida cotidiana. Uno puede allí recuperar algunas ideas de la meditación. Si la persona que está guiando se le ocurren algunas claves, puede sugerirla, o si no, simplemente dejarlo como inquietud para que emerjan algunas propuestas, ¿no? Pero es casi un extra. Gente, vamos a cortar acá la idea, entonces, para los que lo están viendo después, ahora nosotros vamos a tratar de trabajar. Sí. Lo que hemos leído, hemos meditado, orado, contemplado, tiene que haber un cambio en uno. Porque hay una frase que dice, mira cómo vives porque puede ser el único evangelio que tu hermano lee. Entonces, todo esto creo que es un combo para Tal cual, la Norma, vida. tal cual. Agradezco que lo digas. Y lo interesante, y yo remarco esto que vos estás diciendo, ¿no? Por eso decía, no necesariamente pensar en grandes acciones, sino que la contemplación pueda llevarnos a una transformación efectiva, integral, que haga que los otros vean en nosotros el paso de Dios por nuestra vida. Salimos de la lectura orante movilizados, transformados.
Por eso a veces puede ser hecho, esto lo digo porque a veces digo, estamos como Marta, te preocupas por tantas cosas y una sola es necesaria, ¿no? Entonces, esta sola es necesaria ha pasado por acá y en algún sentido nos lleva a volver a encontrarnos con Marta para transformar la vida, pero tiene que salir naturalmente eso, ¿no? No sale porque nos pongamos intelectualmente de acuerdo en que ahora hay que ir y hacer tal cosa en el barrio o en donde estemos. A veces Marta sirve cuando tenés una vecina que se quebró. Totalmente. O que sea, Totalmente. Marta sirve también para eso. Totalmente, claro. Pero viene con ese espíritu que vos decías, ¿no? Viene con esa vida atravesada por el Evangelio, esa vida que se transforma en Evangelio. Por eso ahora la idea era, ¿sí? Yo cuando hacía encuentros bíblicos con los chicos del Verbo Divino, hacían todo un trabajo que vos nunca salías igual que cuando llegabas. Era todo esto que vos dijiste en una tarde, de 2 horas deben haber sido más o menos, pero vos sentías que te ibas diferente. Claro. Con una visión diferente, con el corazón diferente. Tal cual, tal cual. O sea, la palabra te penetraba. Por eso cuando la lectura orante es efectiva, genera esa transformación, tal cual. Muchas gracias, Normi. Bueno, la idea era ahora tomar como modelo, entonces, una vez refrescados estos pasos, tomar como modelo esta propuesta de encuentro de lectura orante que Lucía Riva nos proponía sobre la historia de Ruth, pero pensar alguna lectura de Navidad, algún texto bíblico de Navidad, y siguiendo este modelo o siguiendo este orden, pensar qué cosas se nos podrían ocurrir, lo podríamos poner en común, o tal vez sería prudente ponerlo en común si es que el tiempo nos da, como para llevarnos algunas ideas y poder aplicarlas en este tiempo de Adviento o en este tiempo de Navidad que se nos viene en las comunidades, para proponer algún encuentrito de lectura orante en base a, no sé, el encuentro con los pastores, al nacimiento, a los reyes, a los magos, a la visita de María a su prima, a el cántico de Zacarías, no sé, cualquiera de estas lecturas de Mateo o de Lucas que pueden de repente ayudarnos a orar con esos textos para preparar el corazón para la Navidad. Entonces, ahora, ¿les parece que veamos ese modelito de encuentro de lectura orante sobre Ruth y en base a eso proponer nuestra propuesta de Navidad, nuestra sugerencia de Navidad? Volvimos entonces, ahora no se notó la pausa porque ahí en lo que queda grabado parece que no pasó más que un segundo, pero estuvimos haciendo un gran trabajo grupal recién armando con este método de lectura orante un encuentro sobre el texto, elegimos el texto de Lucas 1, 39-45, sugerimos que aquellos que estén con más tiempo lean también el Cántico de María, que va hasta el versículo 56, y ahora con Claudia les vamos a contar los pasos que armamos. Esta es solo una sugerencia para ver cómo podemos hacer, con el método de lectura orante, un encuentro para nuestras comunidades para esta Navidad. Bueno, y lo pensamos para nuestras comunidades, que como dijimos antes, esto de dar primero la bienvenida, ¿no? Darnos la bienvenida entre los que están presentes, así sea en nuestras comunidades y si es en nuestra familia, de saludarnos de algún modo especial, quizás. El primer punto es la lectura, que como bien decía Juanca, elegimos el Lucas 1, 39, 56, que incluye la oración del Magnificat. Y pensamos como metodología que primero lo lea un lector que lo proclama, ¿sí? Un lector o una lectora, y luego se vuelve a leer como en segunda oportunidad, eligiendo a los personajes, ¿sí? Que intervienen en la lectura. Sería un lector
quien va relatando, luego el rol de María y otra persona el rol de Isabel. Esa sería como la segunda lectura, ¿verdad? ¿Querés que yo lea lo de la meditación y después vos Dale. vas con lo de la oración? Para el momento de la meditación, luego de las lecturas, decidimos tomar como estos 3 puntos. Por un lado, invitar a que todos los que tienen una Biblia lean los comentarios bíblicos que hay abajo del texto. Si alguien tiene la Biblia de Jerusalén o la del Pueblo de Dios o la latinoamericana o la Reina Valera o la que fuere, lee los comentarios para todos. Entonces, entre todos nos vamos a nutrir de lo que algunos biblistas muy estudiosos han puesto para nosotros. En un segundo momento nos centramos en 2 personajes. Podríamos hacer 1000 propuestas más, pero nosotros elegimos centrarnos en 2 personajes, María e Isabel. Y tratamos de imaginarnos las características que tenían esa María y esa Isabel y quiénes serían las Marías y las Isabel de hoy. Preguntarnos, ¿quiénes tienen esas mismas características hoy? ¿Qué personas? Y por eso preguntarnos a quiénes representan hoy María e Isabel. Y en un tercer momento, poner atención en la distancia que separaba, histórica, etaria, geográfica, a María de Isabel y la distancia que recorre María para acercarse a ella y cómo Isabel la recibe. Y pensar en cuáles son las distancias que nos separan hoy entre las Marías y las Isabel. Bien, y en el tercer momento pensamos como oración tomar 3 momentos fundamentales poniéndonos en el lugar de María y de Isabel, ¿sí? Y desde ahí hacer un momento de petición, o sea, pedir, tomando la parte del texto bíblico que dice ven pronto, ¿no? Como esa prontitud que tuvo María de ir al encuentro de Isabel. Entonces, en la petición, hacer ese pedido, pensando también en lo que queremos pedir, poniendo también en ese lugar de Isabel y de María. En el segundo momento sería el agradecimiento, ¿no? Y ahí sí, agradecer, así como lo hizo Isabel, ponernos en esa situación y decir feliz de ti, ¿no? Y agradecer lo que queremos agradecer a Dios. Y en el tercer momento sería el de la alabanza, ¿sí? Que ya ahí sería propiamente ese texto del Magnificat tan rico de alabanza que lo hacía María e Isabel, que era esa oración de Ana, ese cántico de Ana, y tomando la frase alaba mi alma, ¿sí? Por lo que queremos alabar a Dios. Es decir, en lo que dice Claudia, la propuesta nuestra es que cada oración de los participantes y las participantes de esta lectura orante comience diciendo ven pronto a ayudarnos con tal problema que tenemos, ven pronto a la familia de fulana o de mengano. En el momento del agradecimiento empezamos con feliz de los que nos ayudan a sostener el entusiasmo, feliz de los que están sirviendo en el hospital, feliz de, y vamos agradeciendo por ellos. Y el tercer momento, empezar todas las oraciones con alaba mi alma por habernos encontrado, por prepararnos para este momento de la Navidad. Habitualmente nosotros siempre repetimos algo igual al final de la oración. Ahora estamos dándolo vuelta. Al revés. Y en la contemplación, ¿te acuerdas? Bien, en la contemplación, que es el cuarto punto, habíamos dicho de que es un tiempo donde bajamos los decibeles un poquito y ya es más personal. Entonces ponemos una música serena con una luz tenue y una imagen de 2 mujeres embarazadas, ¿sí? Esa fue nuestra propuesta. También puede ser una imagen de la visitación, ¿sí? Pero que sea una imagen que invite a mirar la realidad. Tal cual. ¿Está?
Entonces, la propuesta nuestra es así, ustedes pueden disparar otras ideas y pensar qué otras imágenes pueden poner. Y en el momento para cerrar, un momento más invitando a la acción, terminar cantando alguna versión del Magnificat o incluso recitándola todos juntos, de alguna versión común, identificar a personas que hoy están como Isabel necesitando que alguien les vaya a dar una mano, o al contrario, como María que está necesitando ir con una mujer más experimentada a compartir sus miedos por el embarazo juvenil, ¿no? Y rezar por las mujeres embarazadas de la comunidad o las mujeres que están solas en nuestra comunidad. 3 propuestas para hacer el cierre del encuentro de lectura orante sobre Lucas 1, 39, 56. Toma mate con chocolate. Bueno, gracias Claudia, gracias a todos los que han estado siguiendo el encuentro. Lo que hemos tenido hoy es entonces un repaso por la metodología de la lectura orante y de ahí hemos sacado una propuesta en formato taller, creando nuestro propio encuentro para la Navidad, así que esperamos que todos los que han venido siguiendo estos encuentros durante este año se puedan llevar esta propuesta, puedan pensar lo que a ustedes les pueda servir para sus comunidades y que en esta Navidad la palabra vuelva a movernos a la esperanza, al entusiasmo, igual que movió en Isabel al Juan Bautista, el precursor a la espera de Jesús. Gracias a todos y a todas. Nos despedimos con un aplauso. Bien. Proponemos también que pongan en los comentarios experiencias particulares que puedan compartir. Este video se comparte por YouTube. Se agradece toda crítica constructiva para mejorar estos encuentros, pero principalmente para compartir experiencias particulares y así mantenernos más cerca, ¿no? Gracias, muchas gracias.